una exhortación a la intercesión. Una exhortación a la intercesión. Es decir, el Señor nos va a hablar para que intercedamos. Nos va e incluso podemos decir que nos va a llamar la atención para que nosotros podamos ser efectivos en la intercesión al orar a Dios. Esto es maravilloso. Quiero que me acompañe a primera de Timoteo, la primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Amén. Primera de Timoteo 2, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. La palabra dice que hacer rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los gobernantes, por todos los que están en eminencia, en autoridad. Dice la palabra que esto es bueno y que es agradable delante de Dios. Es decir, que al entender esta manera, cómo la palabra nos va a enseñar que debemos de orar e interceder por otros, esto agrada a Dios. Y cuando yo escribí este bosquejo, me hice una pregunta, hermano. ¿Cuántas veces hemos orado, hermano? Y quizás no hemos agradado a Dios. El Señor en su misericordia nos escucha, conoce nuestra necesidad. De hecho, la palabra dice que nosotros no sabemos ni pedir, y entonces es cuando el Espíritu intercede por nosotros diciendo: Abba, Padre. Como quien dice papito, ¿verdad? Como un bebé se acerca al papá y le dice papi, ¿verdad? De esa manera dice que cuando nosotros no podemos pedir, el Espíritu intercede en ese momento para que Dios pueda bendecirnos al orar. Todo creyente, todo genuino cristiano tiene como un hábito y un deleite a la vez pasar tiempo dedicado a la oración, como una parte, hermanos, de la comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y con su Espíritu Santo. No puede existir, no puede haber un creyente, al menos que se llame, se identifique como un cristiano, como un creyente, y que el tal no ore, no pase tiempo con Dios, porque el creyente tiene una relación con Dios. El creyente es a través de la oración que él puede tener una relación cercana con Dios, porque recuérdese que al orar tenemos entrada hasta el trono de la gracia. Entonces, cuando el cristiano tiene una relación fuerte con Dios, cuando el cristiano tiene un hábito de orar, cuando su deleite es pasar tiempo con Dios, lo normal será que el cristiano a cada momento y todos los días esté en el trono de Dios hablando con Él. Miren qué maravilloso, ¿verdad? Recuerdo hace años, cuando teníamos la oportunidad de estar trabajando en la presidencia, la gente sacaba citas con el presidente. Le estoy hablando con 3 meses de anticipación, con meses de anticipación, porque la agenda está bien, está saturada, ¿verdad? Entonces, cuando él tiene su agenda, tiene que estar en un desayuno, tiene que estar en una inauguración, tiene que estar en un hotel, en una embajada. Todo está bien coordinado, los tiempos, ¿verdad? Entonces la gente llegaba a tener una audiencia con él y
llegaba bien cambiadito y todo. El día que iba a estar estaba a la hora antes. Una hora antes ya estaba, lo ingresaban, le registraban, le daban cafecito y ya lo atendían en lo que llegaba el momento para estar con el presidente tal vez 10, 15 minutos. Ahora nosotros tenemos esta gran bendición, hermanos, que nosotros en cualquier instante, en cualquier momento, podemos entrar hasta el trono de la gracia de Dios. Podemos entrar hasta la misma presencia de Dios. Es decir, que cuando el creyente ora, está delante de Dios mismo hablando con Él. Y usted tiene que tener la seguridad de que Él le escucha. Amén. Entonces, pero la oración de la cual habla acá tiene algo muy especial que necesitamos saber. Porque esta manera de interceder, la Escritura dice que es agradable delante de nuestro Señor. Esta manera de orar lo especifica: esto es bueno y le agrada al Señor. Y nosotros los creyentes necesitamos siempre, por todos los medios posibles, agradar a nuestro Dios en todo, hermanos. Nuestra vida debe ser una vida que cada vez que nosotros respiremos por la mañana el aire y logremos orar y darle gracias a Dios porque Él nos dio vida, tengamos en mente que ese día queremos agradar a Dios. Esta es la vida del creyente. Y aquí hay 4 elementos, hermanos, que hacen que esta manera de interceder agrade a Dios. El pasaje nos exhorta a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Cuántos habían leído este pasaje? Todos, ¿verdad? Un montón de veces, ¿verdad? Pero aquí nos dice que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Hay una coma en medio de cada uno de ellos. Significa que cada uno de ellos tiene un significado diferente y por algo el escritor lo dejó ahí. Lo primero dice rogativas. Esa es la palabra deesis, ¿verdad? Su raíz significa carecer, estar desprovisto o no tener algo. Lo que significa esto es que a alguien le hace falta algo, no lo tiene. Nos da a entender que es como que este elemento faltara en el sentir del creyente cuando ora y cuando está intercediendo por otro. Es decir, que este sentimiento le hace falta al creyente. Él sabe orar, ¿verdad? ¿Cómo no va a pedir usted por su salud, verdad? Si tiene dolor. Entonces usted sabe orar. Y se da cuenta que usted cuando ora va a decir: Señor, este es mi problema, Señor, quítame esto, Padre, ayuda a mi esposo, ¿verdad? Ayuda a mi esposa, Señor. Se da cuenta, usted ahí tiene un sentimiento profundo por su necesidad. Pero deesis, esta rogativa dice que al creyente le hace falta esto. Es como que antes de orar, antes de interceder, nosotros tenemos que tener primero esta necesidad. Cuando yo oro, cuando yo voy e intercedo, es decir, me debe mover una necesidad. Yo debo tener un sentimiento tan fuerte por esa persona. ¿Le ha pasado que de repente usted tiene un familiar y usted sabe que ha estado pasándola mal y usted dice: yo lo voy a ir a ver? Y de repente se despierta a medianoche y usted dice: no lo he ido a ver. ¿Se da cuenta? Hay una necesidad. ¿Y qué dice usted? Esto es Dios que me está llamando. Yo mañana temprano voy a ir a hacer eso, ¿verdad? Porque está puesta la necesidad. Entonces lo que el pasaje nos está diciendo, que es como pedir a Dios que ponga en cada uno de nosotros esta necesidad genuina de interceder. Esto tiene que ver con una oración, escuche bien, evangelizadora. Está hablando de una oración evangelizadora. Y aquí es donde cambia todo. Porque nosotros oramos mucho por nuestras necesidades, por lo que vemos en nuestra familia,
Usted verá, vemos la situación de la iglesia, a veces decimos, ay Padre, provee. Entonces uno tiene esa necesidad. Pero ¿cuándo fue que usted se postró una hora, 2 horas a clamar por almas, a interceder por los que no conocen de Dios? Y esto me lleva a lo segundo: oraciones. Así que rogativas no es lo mismo que oraciones. Por eso hay una coma y por eso cada una de ellas tiene una diferencia. Oraciones es la palabra proseuche. Proseuche. Esa es la palabra griega, que esto implica un elemento único de adoración y reverencia a Dios, porque es como el único elemento usado y recibido por Dios a la hora de hablar el creyente con Él. Esta es la oración del creyente específicamente. Porque si usted cree que la gente que no conoce de Dios no ora, está equivocado. La gente ora. O sea, no es que alguien no va a la iglesia, no conoce de Dios, no lee la Biblia, y usted dirá, él no ora. Claro que ora. Deje que esté en un problema y esa persona ora. Esa persona habla con Dios y le dice, Señor, sácame de este problema, porque está orando. Pero esta palabra, oraciones, proseuche, es específicamente para el creyente como tal. Cuando el creyente ora a Dios, él está al mismo tiempo adorando. Es una actitud de reverencia hacia Él cuando nosotros oramos a Dios, fíjese. Así que no es como de repente uno piensa que ahí vamos a... No, Dios lo ve cuando el creyente ora como una actitud reverente hacia Él. Cuando usted, miren hermanos, por eso hay que entender esta parte. Cuando uno viene a orar y dice, yo me voy a hincar, y usted se hinca, ese es un acto de humillación. Pero delante de Dios, Él no ve que usted se está humillando. Él ve que usted lo está reverenciando. Usted está diciéndole, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, y aquí estoy delante de ti postrado. Qué maravillosa es la palabra, hermanos, ¿verdad? Entonces, proseuche unido a deesis es una oración intercesora por los perdidos, por los inconversos, como personas necesitadas de Dios. Y esta a la vez se convierte en un acto de adoración a Dios por parte del creyente. Cuando yo implica deesis, prosauche, yo estoy orando, el creyente está orando con deesis, ¿verdad? Está orando con lo que le hacía falta, ese sentimiento y esa pasión y esa misericordia por esa persona. Eso también es un acto de adoración a Dios y a Dios le agrada. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró porque alguien se convirtiera al Señor? Y miren hermanos, como solo Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Posiblemente usted al analizar su comunión con Dios, usted se va a dar cuenta, hermano, hermana, de que usted ha pedido por su esposa, por sus papás, por su trabajo, por su negocio, por su economía, por su salud, ¿verdad? Va a pedir, incluso sé que muchos oran por mí, va a pedir por el pastor, va a pedir por sus familiares, por sus tíos, por alguien que está enfermo. Pero si usted hiciera un recuento, ¿cuándo fue que usted se postró delante del Señor y decidió que hoy iba a orar únicamente clamando a Dios como un buen creyente porque las almas vengan a Cristo? Miren, por algo Pablo está escribiéndole al joven pastor Timoteo esto, ¿verdad? Entonces debemos entender esta parte. Y la otra palabra que aquí aparece es la palabra peticiones. Esta es la palabra griega enteuxis. Enteuxis. Esa es la palabra griega. Esta palabra tiene que ver con estar de acuerdo con alguien o estar comprometido con él, ¿verdad? Hermano, cuando ustedes deciden comprar su terreno, ¿están de acuerdo? O se arma el lío, ¿verdad? No, que ahí no lo compres, que ahí está muy lejos, que vamos a hacer metidos ahí, como que ya hicieron la casa, ¿va?
Así, ¿verdad? Que ahí no vive nadie, ¿qué va a pasar? O sea, como que ya mañana se va a trasladar a vivir y se arma el clavo, porque no están de acuerdo. Esta palabra tiene que ver con estar de acuerdo con alguien, y no solo estar de acuerdo, es como estar comprometido con alguien. Estas peticiones tienen que ver con abogar por alguien, con tener empatía. Esto tiene que ver con tener por las personas simpatía, compasión y colaboración constante por la necesidad que una persona tiene. En esto, hermanos, sin duda alguna, todos nosotros en algún momento nos hemos encontrado ahí, sabiendo de la necesidad de alguien y quizás sintiéndonos incompetentes por no poder hacer algo en ese momento, y sentimos compasión por esa persona. O en algún momento, hermano, yo no sé si le ha pasado, alguien está pasando algo, le está pasando algo fuerte e incluso injusto, y hasta uno molesto porque uno siente compasión por esa persona. Entonces, de alguna manera todos hemos caminado en esto. Ahora, esta palabra es importante, peticiones, porque no es nada poco. Le voy a leer dos pasajes. Y de igual manera en Romanos 8:26, y de igual manera, escucha esto, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué dice? Intercede. Es la misma palabra, fíjense, la que está ahí, intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, es esta palabra, ¿sí? Son peticiones, ¿verdad? Es enteusis, ¿verdad? El Espíritu pide por nosotros. Cuando usted está ahí, ¿verdad? Ya casi con sueño, ¿verdad? Y se hinca a orar y empieza a bosteciar, y usted ya se queda dormido y ya no está ni orando, no que hablando de debilidades, ¿verdad? Yo me recuerdo una vez, fíjense, bien cansado, con varias noches de desvelo, hermano, y dije, ay no, yo voy a orar a Dios, gracias a Dios ya vine, y me postré a orar, hermano, estaba orando y me fue bajando sueño, hermano, ahí hincado y todo, ya más allá que aquí, ¿verdad? Cuando sentí, quizás me quedé dormido. Cuando yo tuve conciencia de lo que estaba haciendo, yo decía, bendice a los helados Sarita, decía yo, hablando, hermanos, incoherencias, porque yo estaba cansado, estaba dormido. Y en ese momento dice que cuando nosotros no sabemos pedir, cuando nosotros nos falta sabiduría, cuando yo no tengo la capacidad de expresarle a Dios lo que verdaderamente anhela mi corazón, el Espíritu intercede por mí delante de Dios. Es como que Él lleva mi oración y dice, mira, este cabezón no sabe decirlo, pero Él esto es lo que quiere, ¿verdad? Entonces Dios obra. Esa es la palabra. Mire todo lo que hay en esas 4 palabras. Ahora le voy a leer Hebreos capítulo 7, versículos del 24 al 25. Dice Hebreos 7, 24 al 25. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿De quién está hablando? De Cristo, ¿verdad? Dice el versículo 25, por lo cual puede también ¿qué? Salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo, ¿cómo dice? Siempre. ¿Para qué? Para interceder por ellos. Miren, hermanos, qué maravilloso que nosotros, hermanos, miren quiénes somos, hermanos. Somos imperfectos, ¿verdad? Algunos somos algo feitos, pelito parado ahí, no. Bueno, usted porque es guapo, ¿verdad? Pero yo soy pelito parado, ¿verdad? Pero en medio de todo, dice que desde el momento que nosotros venimos a Él y Él nos salva, Él nos da vida eterna, a partir de ahí siempre Él estará intercediendo
por el que se arrepintió. ¡Qué maravilloso, hermanos! Ahora, enteuxis, peticiones, es importante porque tiene que ver con el verbo que utiliza Cristo y el Espíritu Santo para interceder por nosotros. Es como un defensor público a quien se le asigna representar a un acusado, ¿verdad? Yo me recuerdo, seguí hace años un caso de un amigo que cayó preso, lo acusaban de homicidio, hermanos, y lo capturaron, hermanos, y fue duro porque él fue a parar preso. Él estuvo ahí mucho tiempo, casi 2 años, y como no tenía dinero para pagar un abogado, fue a la defensa pública y le asignaron un abogado. Ahora, este abogado, hermanos, cuando él se metió en el caso y se dio cuenta él que este muchacho era inocente, miren, ese abogado dio todo por él. Ese abogado en la noche, en la madrugada, no importaba, él decía, hay que sacarlo de ahí. No era su familiar, no era su amigo, no era su hermano, pero él llegó a sentir ese peso de que alguien inocente estaba allí. Y a eso se refiere este pasaje. Nosotros, hermanos, pasamos a tomar un papel importante al hacer estas peticiones, de la misma manera como el Espíritu intercede por nosotros que no sabemos pedir correctamente. Miren esto que es interesante. De la misma manera como el Espíritu y Cristo somos los que pedimos por los que no saben cómo acercarse a Dios. Incluso pedimos e intercedemos por los que no oran a Dios. Por eso esa oración agrada a Dios, porque saben, como que alguien no sabe orar. Y como decía mi papá, es como un animalito que solo se levanta y se vuelve a acostar y ni mira para arriba, decía. O sea, alguien que no hace nada de eso para Dios. Y entonces, esta palabra significa que cuando nosotros somos puestos en el lugar del Espíritu Santo y en el lugar de Cristo, a orar por los que no oran a Dios, a interceder por los que no se acercan a Dios. Es decir, don Juanito Pérez no se acerca a Dios, pero yo, como él no ora, yo voy a orar en vez de él a Dios. Mire qué interesante, eso es interceder. Entonces, hermanos, debemos entender esto. Y la cuarta palabra que aparece ahí de esta oración que a Dios le agrada son acciones de gracia. Fíjese, esto nos mueve a que oremos con gratitud a Dios, porque tenemos el privilegio de llevarles el evangelio a los perdidos. Realmente la oración es una oración intercesora evangelística, porque algunos responderán con arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Es orar, estar preocupado por aquellos que no tienen a Cristo, aunque se porten mal, aunque sean lo que sean, interceder por ellos con la plena convicción que en su momento Él puede arrepentirse gracias a que nosotros le llevamos el evangelio. Ahora, lo que está diciendo es que antes de que el evangelio llegue, alguien oró por él. Alguien fue como un abogado delante de Dios. Alguien incluso hizo un ayuno y le dijo: Señor, sálvalo. Y sentí ese peso. Y cuando la palabra llegó a él, él se entregó a Cristo. De eso está hablando, hermanos. Entonces, lo que dice el texto es que esta oración agrada a Dios porque lleva todos los elementos que hacen de nuestra oración a Dios efectiva. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántas veces hemos orado y no somos efectivos, hermano? Pero, hermanos, miren qué maravilloso es Dios. Porque cómo es que Él lo tiene todo bien orquestado, organizado. Cómo es que nosotros venimos a la iglesia. Cómo es que aprendemos poco a poco, hermanos. La vida del cristiano es todo un proceso, poco a poco. Unos irán rápido, otros más lento, pero todos poco a poco vamos avanzando. Amén. Pues no solo se trata de una oración que incluya a los perdidos, a los gobernantes, como un trámite nada más.
Fíjense, es como orar. Oremos por el presidente, sí, pero es corrupto usted. Pero oremos por él, de todas maneras. Esa oración no sirve. Esa oración no sirve, porque yo antes de orar, ¿qué hice? Lo juzgué. Que no sé qué, que oremos por fulano y tal. Es ladrón, pero de todas maneras hay que orar por él, pobrecito, para que se arrepienta. Esa oración no sirve. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos errores podemos cometer? Y cuando oramos, intercedemos por algo o por alguien, esa oración a Dios no le agrada. Entonces, sino que es una oración que nace del corazón como un compromiso genuino, con el sentimiento real por estos que necesitan de Dios. Esa es la oración, no importando su manera de actuar, de vivir o de ver el evangelio. Amén. Entonces, somos sus intermediarios, somos sus abogados delante de Cristo. Esto agrada a Dios. Amén. Bueno, entonces, después de mi corto saludo paso a lo siguiente. Hoy se vamos a predicar porque ya expliqué, ¿verdad? Entonces vamos a lo primero esta tarde. La exhortación a orar por todos los hombres. Así dice la Escritura, se las leo. Primera de Timoteo 2, del 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan, que dice, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por qué dice? Por todos los hombres. Mire cómo lo dice, dejémoslo ahí. Por todos los hombres. Nuestras oraciones, como ya lo he dicho, con mucha frecuencia giran alrededor de nuestras necesidades, giran alrededor de nuestros deseos personales y con mucha frecuencia no van más allá de pedir por los que están en nuestro círculo de amigos, nuestro círculo de influencias, conocidos y familiares, ¿verdad? Fíjense que así funciona el creyente. Pablo lo sabía y por eso es que él deja esta instrucción. Sin embargo, acá se pide oración por todos los hombres. Miren cómo lo dice, por todos los hombres. No hace diferencia entre creyentes e inconversos. Acá se deja de un lado la exclusividad, ¿verdad? Eso se queda de un lado porque no debemos limitar el llamado del evangelio ni nuestras oraciones a los elegidos solamente. Pablo está diciendo que se haga esto por todos los hombres. Le leo primera de Timoteo 2, en el versículo 4 al 6, ahí dice por qué. Miren pues, dice así: el cual quiere que dice, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La exhortación, hermanos, a orar por todos los hombres, no dando ninguna preferencia, tiene que ver con que nosotros estemos conscientes de que la verdad no tenemos cómo saber quiénes son los elegidos hasta que ellos respondan al llamado del evangelio. No se puede saber. Yo recuerdo mi caso. ¿Quién daba un centavo por mí? A mí huyendo me salían los evangélicos de mi pueblo. Peor cuando andaba con sus tragos. Ay, no vayan a la tienda, muchachos, porque anda aquel tomando. Imagine qué famita, ¿verdad? ¿A cuántos no ofendí yo porque me hablaron de Cristo? Me decían, mira vos, deberías de buscar a Dios, dijo el huiteco, y se perdió pues. Entonces, miren hermanos, y yo les decía a ellos, y vos hipócrita, ¿de qué te las picas? A mí no me vengas con cuentos, vos sos más hipócrita que yo. Así respondí, hermano. Entonces muchos pudieron haber dicho, bueno, ya le hablamos de Cristo, pues llévatelo, padre, o te lo mandamos, ¿verdad? Hermanos, pero miren, o sea, al final de cuentas, alguien oró por mí.
Alguien sintió un deseo grande, una necesidad porque yo entendiera la voluntad de Dios. Entonces no tenemos cómo saber, vamos a ver, estos sí se van con Dios y estos no, eso van para, nadie puede saberlo. No tenemos cómo, por eso no existe ningún predicador, y los que lo han hecho andan más perdidos que Adán y Eva en el día de la madre, hermanos. Porque mandan al infierno a la gente sin saber lo que va a pasar adelante. No lo sabemos, hermanos. ¿En qué momento esa persona va a reaccionar ante el llamado de Cristo, hermanos? Esta oración de orar por los hombres le agrada a Dios porque su voluntad está expresada en su palabra. Él quiere que todos los hombres, dice, sean salvos. ¿Qué quiere Él? Todos. Esto está en el corazón de Dios. Nosotros debemos comprender esto. Para el Señor no hay placer en la muerte de los malvados sin que estos escuchen el mensaje del evangelio siempre. Cuando uno se goza en que alguien muere, dice, bueno estuvo que se murió. Algunos lo han dicho. El Señor no se goza, a Él no le da placer que alguien muera y sea condenado en el infierno. Él no es así. En el corazón de Él, su voluntad dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Para el Señor no hay placer en la muerte de ellos. Dios dará a todos la oportunidad del arrepentimiento, hermanos. Lo que sí es cierto, que el día que llegue el momento donde la iglesia sea levantada, nadie podrá decir, aquel que se quedó a vivir la tribulación y la gran tribulación, no podrá decir nunca que el Señor no le dio una oportunidad de escuchar la palabra y de arrepentirse. Para el Señor hay deleite cuando los pecadores se vuelven de sus malos caminos a una vida que a Dios le agrada, a una vida de obediencia a la palabra y su fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Ese es su deleite y su gozo. Y hermanos, ese debería ser nuestro deleite, eso debería ser nuestro gozo. Dábamos un taller el día de ayer. Y me recuerdo bien, el hermano Ariel abordó un tema, que cuando aparece alguien nuevo en la iglesia, que se acerca a la iglesia y empieza a venir, es normal que el que se le acerque es aquel que lo conoce. A ver, vos andás aquí, va, ¿qué tal vos? Qué bueno verte. Y el resto, ya le bendigo, ya le bendigo. No nos alegra que Él se está acercando a Cristo. Fíjense. Cuando debería ser que la iglesia se vuelca y venga, le voy a dar un abrazo, qué bueno verlo, aquí lo esperamos, aquí hay un lugar para usted. O sea, que esa persona se sienta bien. Pareciera que el creyente no siente gozo por estas cosas. Le leo Hechos 17:30. Pero Dios, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Miren qué maravilloso. Tito 2:11. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quién? A todos los hombres. Miren qué maravilloso. Entonces, en cuanto al evangelio, no hay exclusivismo. Ninguno ha sido dejado fuera. Por eso le agrada a Dios que tengamos una genuina necesidad, un peso, hermanos, un profundo peso por los perdidos. Agradamos a Dios cuando en nuestra oración por los que no conocen de Dios no es un mero trámite. O de repente usted está orando y dice, voy a orar por eso, ya es tarde. Oh Padre, bendice a Miguel, amén, ¿verdad? Porque ya es tarde. Y luego va y le dice, estoy orando por usted. No, hombre, si casi no le queda tiempo para él. Por poquito decía, bendícelo, tú ya sabes quién es, ¿verdad? Entonces, no es una oración que de verdad pesó en el corazón del creyente, ¿verdad? Entonces Dios se agrada cuando nosotros, hermanos, tenemos una compasión grande, que esto nos mueve a orar, a interceder, a hacer todo lo que pueda
con tal que estos escuchen el mensaje del Evangelio. Amén. Y el último punto, miren hermanos, la exhortación a orar por los que ejercen autoridad, ¿verdad? 1 Timoteo 2, versículos del 2 al 3, el pasaje que tenemos en la mesa. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ahora, el mandato de Pablo de orar por el gobernante es digno de toda admiración, porque uno lo lee así, sí, hay que orar, ok. Tomando en cuenta, hermanos, que por este tiempo el emperador romano era Nerón, un gobernante especialmente cruel con todos y más aún con los cristianos. Fíjense que él promovió, cuando se quemó una parte de Jerusalén, él lo promovió. Él fue el que lo hizo y culpó a los cristianos. Y a partir de ese momento, los cristianos, hermanos, fueron perseguidos. Y algunos los mataban en público. Y adivinen qué hacían: los ponían en las calles, en unas bases de metal, y les prendían fuego y servían de antorcha en las calles para iluminar las calles. Miren qué tremendo. Y Pablo dice: oremos por él, oremos por Nerón, por nuestro gobernante. Este ejecutó de una manera cruel a muchos cristianos, y Pablo exhorta a orar por ellos, por nuestras autoridades. Necesitamos entender que nuestras oraciones son necesarias por aquellas personas cuyas decisiones y acciones pueden afectar a toda una región y nación. Díganme si no es importante que oremos por nuestras autoridades. Si ellos deciden algo allá, se va a hacer aunque nos perjudique. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar. No, que en el Congreso esa partida de aquí, partida de allá. Sí, pero hay que orar, porque ellos son los que formulan las leyes, para que lo que hagan Dios los guíe para beneficio también de la iglesia. Necesitamos entender que nuestras oraciones son necesarias. Cuando nuestras vidas transcurren dentro de un país y su política quietas, sin ser afectados por algo, es difícil recordar que debemos orar por nuestras autoridades, especialmente por nuestros gobernantes. Miren, cuando usted no está siendo afectado, usted no ora por eso. Sí, ¿verdad? Pobre gente, no tiene agua, va. Ay, sí, pobrecitos. Ojalá haya en un barranco donde ir a traer agua, ¿verdad? No le importa como usted tiene. Como usted todavía está el agua, hasta se rebasa, va, se rebasa. Va, hermano Juan Carlos, ¿verdad? Desperdician el agua. No, hay agua. Entonces, usted no ora por eso. Pero ¿qué pasaría si no tuviéramos agua? Y que diga el alcalde: hermanos, a todos les pedimos oraciones porque hay un pozo y no nos lo quieren vender. Oren, ahí sí todos, va, como no hay agua. Oh, Padre, que habilitan el pozo, ¿verdad? Pero cuando uno no tiene este problema, no se acuerda. Es más fácil acordarnos de orar por ellos cuando experimentamos problemas. Pero debemos orar por aquellos que están en autoridad en el mundo, para que sus políticas, para que sus decisiones y sus acciones sean favorables, hermanos, para la difusión del Evangelio. Esa debería ser nuestra prioridad. Como la iglesia estaba experimentando gran persecución y muerte, Pablo pide que se ore por los que ejercen autoridad, poniendo en perspectiva que si estas personas se convierten a Cristo, si estas personas se arrepienten, no solo se habrá ganado un alma por las cuales Cristo había muerto, sino que había apertura para la iglesia. Por eso él dice: oren por sus autoridades. Entonces algo puede mejorar. Por eso Pablo dice que esto agrada a Dios. En vez de ponernos a criticar, en vez de ser jueces, a Dios le agrada que cada creyente ore por el avance del Evangelio, usando como instrumentos a los gobernantes. Hermanos, y esto es bien fuerte, porque al igual que como debemos sentir por todos los hombres
inconversos, al orar por ellos de la misma manera por nuestros gobernantes, se pone cardíaca la cosa, ¿va? Porque algunos dicen, ese, y lo juzgan. Y Dios dice, tienes que sentir un peso por él. Tienes que sentir una gran misericordia por él. Tú tienes que sentir que debes de abogar por él. Debes ser como su abogado, que le va a ayudar y que va a hacer todo lo posible por apoyarlo para que él venga a Cristo. Miren qué tremendo. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Cómo interpretar esto? En medio de gobiernos donde la corrupción reina, donde la injusticia está, es a toda luz la que se impone, y donde los más débiles son los que siempre son afectados y no son escuchados. ¿Cómo interpretar esto? Romanos 12, versículo 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, escuche, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Alguien me hizo esta pregunta y considero necesario contestarla hoy. Hay un momento en el cual uno tiene que desobedecer a sus autoridades. Porque el texto dice que no. Nosotros, mientras de alguna manera podamos avanzar en la tarea de predicar la palabra de Dios y de que muchas almas se salven, debemos someternos. Pueden poner una situación acá, otra situación acá que nos perjudica, pero si nos dejan esto para seguir trabajando, nos sometemos para que el evangelio siga siendo predicado. No hay problema. Pero no debemos permitir que los gobernantes nos obliguen a desobedecer a Dios. No podemos permitirlo. Jesús y sus apóstoles nunca desobedecieron a las autoridades por razones personales, porque a alguien le caía mal. Ay, cómo me cae mal ese Nerón. No lo hicieron. Cuando lo hicieron fue por ser leales a Dios. Su desobediencia, ya para ir terminando, hermanos, les costó caro. Los amenazaron, los golpearon, los pusieron en prisiones, los torturaron y los ejecutaron por sus convicciones. Como ellos, si nos vemos obligados a desobedecer, debemos estar dispuestos también a sufrir las consecuencias. Debemos estar dispuestos. Hermanos, un creyente estará preparado para sufrir consecuencias serias por el evangelio si su vida está fortalecida con la palabra de Dios y mucha oración. Aquel cristiano que no ora es miedoso y no estará fortalecido a la hora de esto. Su vida de oración le dará la valentía de caminar en medio del sufrimiento. Amén. Porque es a través de la oración, hermanos, que se cultiva una relación fuerte con Dios. Muchos cristianos, lamentablemente, se involucran tanto con las autoridades y en la política que hasta llegan a pelear con otros hermanos por candidatos políticos. Cuidado, hermano. Cuidado, hermano. Ya vienen contiendas. Y si yo llegara a ver a alguien que anda en eso, yo le voy a llamar la atención. Tomo hoy de la iglesia, que le vaya bien. Pero un cristiano no puede actuar así. No se pelee por ellos. No se pelee por los políticos. La exhortación es a orar por ellos.